Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos viendo la vida de Elías en Primeras Reyes, siguiendo con el capítulo 19, versículo 10. Y el título de hoy es: Elías creía que estaba solo, pero nunca estuvo solo. Y nos dice el versículo 10 que Dios le pregunta en el 9, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es importante ver cómo Elías es sincero con Dios. Y qué importante que nosotros seamos sinceros con el Señor, porque eso hará que al ser sincero con el Señor, estaremos siendo sinceros con nosotros mismos y no nos podremos engañar. Muchas veces pensamos, al no decir la verdad, al no ser sincero con el Señor, tampoco lo somos con nosotros mismos. Y eso nos lleva muchas veces a vivir una falsa realidad, como la que estaba viviendo Elías, pero al ser sincero el Señor lo corrige. Y él puede ver que no estaba solo. Así como nosotros podemos estar en el lugar más solitario, pero el Señor está siempre presente en nuestra vida. Él va a estar allí, en cualquier lugar que estemos, nunca nos hará sentir solo. Y eso es una hermosa experiencia que el cristiano tiene y puede vivir todos los días. Pero dice el versículo 10, yo solo he quedado. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? Que nadie nos entiende o nos apoya en la labor que estamos haciendo. Y nos olvidamos quién es el Señor de la obra, porque Él está al control. Él dice aquí en el versículo 10, yo solo he quedado. Sin embargo, en el versículo 18 Dios le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal y cuyas bocas no lo han besado. O sea, vemos acá que dice, yo haré. El Señor es el que hace la obra y el que tiene el control de su obra, porque Él es el Señor de la obra y no nosotros. A veces, al sentirnos solos, pensamos que la obra recae sobre nuestras espaldas y eso no tiene que ser así. Es el Señor el que lleva la responsabilidad y el que está a cargo de la obra de Dios. Por eso qué importante que estemos acompañados en la obra y poder apoyarnos en otros. Eso hará que mantengamos una humildad y también nos hará, no dará lugar al enemigo para que trabaje en nuestro corazón y nos volvamos orgullosos pensando que la obra es nuestra. No, la obra es del Señor y todos nosotros somos colaboradores en esta obra que Él hace. Y qué importante que también prestemos atención a la enseñanza que nos trae la palabra de Dios acerca de esto. Y podremos ver si leemos que en Eclesiastés, en capítulo 4, 9, versículos 9 y 10, nos dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga. ¿Por qué? Porque hay constancia en el trabajo. Y si uno cae, el otro le levanta. ¿Y cuántas veces ha pasado que haciendo un trabajo, una obra, un ministerio con otro hermano, a veces nosotros queremos aflojar y el otro nos anima? O a la inversa, muchas veces el otro quiere aflojar y nosotros lo animamos. Y eso hace que la obra continúe y permanezca.
En Marcos 6:7 el mismo Señor nos dice que llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. El mismo Pablo y Bernabé hicieron lo mismo. Salieron juntos a la obra. En Hechos 13 y versículo 2 nos dice que el Espíritu Santo fue que pidió apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra. En 1 Corintios 16 vemos al final de la carta a un gran grupo de hermanos que trabajaban junto al apóstol. Y en Romanos 16 también vemos una larga lista de hermanos que trabajaban con el apóstol Pablo. El apóstol había aprendido y prestado atención a esto que el Señor había hecho y cómo marcaba también en la palabra de Dios. Y nos dice que Timoteo, por ejemplo, era su colaborador y que allí estaba Lucio, Jason, Tercio, el escritor de la carta, y Gallo, el que lo había hospedado. Pero volviendo a Elías, nos dice el versículo 9, que no leímos hoy, que dice que allí se metió en la cueva y Dios estaba con él. Y esto me ha llevado a pensar que donde vayamos el Señor irá con nosotros. Y a veces llevamos al Señor a lugares donde Él no quiere estar y que menos quiere que nosotros estemos. Por eso qué importante que nosotros tenemos este privilegio y esta promesa que Dios estará con nosotros, pero también una responsabilidad. ¿A dónde llevamos al Señor? Y donde a veces tomamos decisión, donde arrastramos al Señor a ir con nosotros a lugares que Él no quisiera estar. Por eso nos ayuda a pensar que somos hijos de Dios y que debemos estar donde Dios nos ha puesto con todas sus bendiciones. Como lo hizo con Daniel, allí en el foso de los leones, él dice, el ángel de Dios está conmigo. Y el rey, cuando echa a sus amigos, dice, ¿no echamos 3 varones en el foso que ardía en fuego? Dice, ¿y cómo yo veo a 4? Así estaba el Señor. Y para terminar, en el Salmo 23, David dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa tiene que ser nuestra confianza. Y qué importante, hermanos, salir hoy a la calle sabiendo que el Señor está con nosotros, pero también conlleva una gran responsabilidad. Que Dios les bendiga y nos vemos más adelante.